congregacional, ayuno congregacional. El que la vida tenga Cristo, un grito de victoria de... Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético, Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional, hay victoria para ti. Zona del Cerro, Cuba 3960, esquina China. Horarios: martes, jueves y sábados, 15 horas. Más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros. Ya puedes descargar la app de Jesús es mi Salvador en tu teléfono celular o tablet. Nos puedes encontrar como Jesús es mi Salvador ingresando a través de tu Android en Play Store y accede a todo nuestro contenido, prédicas, enseñanzas y nuestra radio online las 24 horas. Descargala ya. Dirección de los anexos de la iglesia Jesús es mi Salvador. Atención, la zona del Cordón. Eduardo Víctor Aedo 1990, entre República y Arenal Grande. Reuniones lunes 10 horas y de miércoles a viernes 10 y 15 horas. Sábados, Manantiales de Vida, 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 1, Playa Penino, Manzana 21, Solar 1, esquina calle 4 y 5. Reuniones días miércoles 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 2, kilómetro 27800, Manzana 10, Solar 154, calle Uruguay, barrio San Fernando Chico. Reuniones días sábados 15 horas. En el segundo libro de Corintios, capítulo 4, versículo 4, ayer, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y hoy el versículo 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Y aquí el apóstol Pablo, después de explicar de que si no estamos cegados nuestro entendimiento por el Dios de este siglo, que es para los que tienen incredulidad, para que no les resplandezca la luz de Cristo, si no estamos en esa posición encubierto con los que se pierden, si el Dios de este siglo no nos ciega los ojos del entendimiento, para que no les resplandezca la luz de Cristo. Si esto hay un evangelio claro del cuadro completo, un evangelio que nos ilumina, que nos hace ver la gloria de Cristo
dice que la cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Así que cuando uno está en una manera cegado el entendimiento, lo que hace cuando está en el púlpito, cuando habla con otra persona, no le habla de Jesucristo, le habla de sí mismo, le habla de su persona, le habla de su vida, no le habla de Jesucristo. Por eso cuando hay un cristiano que está cegado, que es incrédulo, le habla más de sí mismo que de Dios. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Ahí hay una copa. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Ahí está, muchas veces decimos que predicamos de Cristo, pero solo le hemos hablado al aparente testimonio que tenemos. Claro, el testimonio es bueno, pero el que sea exaltado es Cristo, no nosotros. Sí, porque me cambió la vida, y porque mi vida ahora brilla, porque esto, no. Jesucristo, Él pagó el precio. Jesucristo es nuestra predicación, debe ser nuestra predicación, no nuestras propias vidas. Claro, el testimonio es bueno para decir Jesucristo es el que transformó mi vida, Jesucristo es el que cambió mi vida, Jesucristo es la gloria del Padre, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Y esto es fundamental en nuestras predicaciones, tenerlo muy en cuenta. Por eso nuestro ministerio es bien bíblico. Y cuando hablamos algo, Biblia para comprobar. ¿A dónde está eso que hablamos? ¿Qué pasaje tiene? En la base escritural, ¿qué lugar ocupa? ¿Tiene un capítulo? ¿Hay un libro de eso? ¿Hay un capítulo? ¿Hay un versículo? ¿En dónde está escrito lo que hablamos? Por eso, cuando hablamos, predicamos a Jesucristo. No nos predicamos a nosotros mismos. Dice, sino a Jesucristo como Señor, al cual le obedecemos. Si yo no le predico a Cristo como Señor, no le estoy obedeciendo, porque si es Señor, le debo obedecer. Ahora se usa mucho la palabra Señor, Señor de aquí, Señor del pase, Señor. Sí, pero es solo una amabilidad en el carácter. Pero Señor, al que se le dice Señor, o el señorío de Cristo, está en una persona cuando lo respeta, cuando le obedece, cuando se rinde, cuando es sumiso, cuando es fiel. Entonces sí se le dice Señor, porque uno está dispuesto a obedecer. El Señor. Muchos me dirán Señor, Señor, en aquellos días. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y yo diré, dice, salgan de aquí, o sea, porque nunca os conocí, no tuvo nunca comunión ni relación, ni le obedecieron, ni se sujetaron, ni fueron ellos hijos, sino que lo usaron, hablando de sí mismo, y usándolo para el beneficio propio, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Así que somos siervos por amor. Servidores, esclavos, era en aquel momento la palabra. Y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Entonces, somos servidores,
No lo olvidemos. No somos nosotros la figura central. Cristo es el Rey, el Señor. Por eso estamos entendiendo la palabra. El apóstol Pablo estaba diciendo algo claramente, que los que tienen el Evangelio, los que no están cegados su conocimiento, su entendimiento, con incredulidad, los que no están cegados, vamos a predicar la luz de Cristo, vamos a predicar a Cristo, no vamos a predicar de nosotros mismos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Y cuando uno dice cegó, así como pasa con los ojos cuando son ciegos, así cegó el entendimiento, dice, de los incrédulos, porque hay gente en el reino que también tiene incredulidad, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, si no predicamos la luz de Cristo, la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, si no predicamos eso, es porque estamos en incredulidad, es porque hablamos de nosotros mismos, es porque no predicamos el verdadero Evangelio, que el verdadero Evangelio son buenas noticias de salvación y vida eterna, que eso no tenemos nosotros, eso lo tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el libro de San Juan, capítulo 7, en el Evangelio según San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 7, en el versículo 14, 15, lo podemos ver claramente, cómo el Señor nos habla, nos ministra la verdad de Dios, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Dice, a la mitad de la fiesta Jesús subió al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Ahí está, mire, lo que es la unción, lo que es el poder, lo que es la gracia. Dice en el versículo 16, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía. Mire, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ahí estaba claramente diciendo lo que él hablaba. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Mire, qué importante. Entonces, ¿de quién habla Jesús? ¿O de quién debemos hablar nosotros? Del que nos envió. De aquel que nos envió, de aquel que hizo una obra, nos salvó, nos redimió, y nos envió a predicar la palabra de Dios, no la nuestra. Y ahí versículo 17, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Mire, esto es lo que no quiere el Señor. Que hablemos de nuestra propia cuenta, sino que tengamos la base escritural, tengamos dónde dice esa palabra, dónde está escrita, por qué lo dice. Y ahí el versículo 18, fundamental. Esto es para que cada uno de nosotros escuche y tome esta palabra que el apóstol Pablo lo vuelve a mencionar, porque aquí en el Evangelio según San Juan es Cristo mismo el que habla. Dice, el que habla por su propia cuenta
su propia gloria busca. Mire, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Interiormente, la intención es hacer a alguien que valore su vida, no a Jesucristo. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Punto y coma. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Mire, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces quiere decir que cuando uno habla de la propia cuenta, su propia gloria busca y hay injusticia en eso. No hay justicia, porque no es la palabra de Dios. Justicia es la palabra de Dios. Por eso somos tan bíblicos y en el diseño de paternidad tenemos tantos diseños revelados para poder hablar con propiedad de la palabra de Dios, no de nosotros mismos. Mucha gente no gana a las almas, a las personas, porque se centra en su persona y no en la persona de Cristo. Nosotros lo que tenemos que transmitir es la persona de Jesús, es la persona del Señor Jesucristo, es la persona de aquel que nos envió. Es la persona de la palabra, porque Él es la palabra, el verbo, no lo olvidemos de eso. Él es la palabra viviente. Cuando yo hablo de la palabra escrita, yo estoy haciendo que el espíritu de la palabra vaya al corazón de esa persona, a su vida, a su ser interior, a su espíritu, a su alma. Estoy impartiendo la vida de Cristo. Cristo se está impartiendo a través de mi vida, que me he unido al tabernáculo, que me he unido al altar, que cumplo mi sacerdocio, que hago la voluntad de Dios, que no es mi doctrina, sino que es la doctrina del que nos envió, y que no hablamos de nuestra propia cuenta, porque el que habla de su propia cuenta, su propia gloria busca. Entonces, nosotros tenemos que hablar de la palabra de Jesucristo. Mucha gente no gana almas porque se centra en hablar de sí mismo, y le cuenta y le dice y le habla, pero como usando el testimonio, pero en realidad lo que quisiera es que la otra persona lo reconozca, lo valore, lo honre, le dé. Bueno, hay gente que no tiene discípulos, en nuestro discipulado hay gente, porque lo que más le hablan es: vos tenés que honrarme porque vos sos mi discípulo, porque vos... Entonces los discípulos perciben que esa doctrina no es de Cristo, no es de Dios, y lo dejan. Nosotros hemos tenido experiencias que los que son buenos discipuladores hablan de Jesucristo, hablan del Señor, hablan de la palabra escrita, hablan donde dice en tal libro, en tal capítulo, en tal versículo está esta palabra. Le están enseñando fehacientemente como debe ser, como debe ocurrir, como debe ser. Por eso estamos tan agradecidos a Dios, tan bendecidos, porque hablamos de la palabra de Dios, hablamos de la doctrina del Señor Jesús, no hablamos de nosotros mismos, porque esto es lo que desmejora el Evangelio, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Ahí está, Él es el Señor, Él es al quien debemos obedecer, Él es quien tiene que señorear en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, en el matrimonio, con los hijos, en las labores, en la economía, en las finanzas, en los recursos, en la salud, en todo. Él debe ser el todo en todo, el todo en todo. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Así que cuando le servimos a la gente, somos esclavos de Cristo por amor, voluntariamente. Hemos renunciado a las condiciones. Un esclavo, un siervo, no le pone condiciones al amo.
Sí, porque me tenés que dar esto y me tenés que dar el otro, y porque esto y porque lo otro, y porque yo te sirvo. No, un esclavo, un siervo, dice, y a nosotros como siervos, dice, como vuestros siervos. Y a nosotros los predicamos como vuestros siervos, los que les sirven, los que están dispuestos por amor a dar su vida, como el apóstol Pablo aquí lo dice. Él dio la vida por el Señor. Él no tuvo ningún temor en predicar el Evangelio, sino con valor, con valentía, con arrojo, con entrega, se dio. Dice que la vida del apóstol Pablo me gastaré a mí mismo y gastaré de lo mío. Era una entrega total, una entrega en la cual por amor era esclavo, siervo, no ponía condiciones, ninguna condición. Hay gente que le pone condiciones al Señor para predicar, por eso están estancados, por eso no van hacia adelante, por eso no tienen victoria, por eso no se les refleja la luz de Cristo, porque están con un cuadro lleno de incredulidad, de dudas, de temor, porque ponen condiciones. Sí, pero yo para servir tengo que tener esto y esto y esto. Hay gente que me lo ha dicho a mí en la cara, como diciendo, mire, yo necesito, si quiere que le sirva tiempo, bueno, yo necesito esto. No, hay que lanzarse primero, porque el obrero debe trabajar primero para participar de los frutos. Para participar de los frutos, el obrero debe trabajar primero. Eso pasa en el mundo y pasa en el reino, pero cuando Dios ve que quieren una comodidad no, está poniendo condiciones, entonces no hay una entrega voluntaria por amor, no hay un servicio por amor, porque cuando uno sirve por amor, no es deudor de nadie, Él es el todo en todo. Él te va a sustentar, Él te va a sostener. Cuando nosotros nos lanzamos a la obra de Dios con la apóstol Liliana, nos lanzamos por fe. Y no dijimos, necesitamos esto. Ella a mí me dijo, para los hijos me gustaría no dar mal testimonio en que vamos a pedirle a los hermanos, porque ya había un grupo de hermanos. No, le digo, tranquila, Dios nos va a suplir y nos va a sustentar y nos va a dar todo lo que necesitamos, porque Él es un Dios que no es deudor de nadie. Él no es deudor de nadie. Él paga bien, Él galardona, Él recompensa. Él tiene la dádiva de su poder, es Cristo, salvación eterna para nuestras almas. Y cuando le servimos así como siervos, sin ponerle condiciones, el fluir de Dios viene, porque buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Mire, cuando las añadiduras vienen, usted está seguro que está haciendo la voluntad de Dios. Eso es una confirmación que usted está haciendo la voluntad. Si los recursos no vienen, si los recursos son escasos, no está usted haciendo la plena voluntad de Dios. Esto es así. ¿Cuándo vienen aquellas cosas que Él nos suple, que Él nos da? Porque dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, si le estamos buscando primeramente el reino de Dios con la plena intención de servirle por amor, sin condiciones, las añadiduras vienen, las bendiciones nos alcanzan. Él nos alcanza con sus bendiciones. Claro, pero si nosotros tenemos condiciones que no nos rendimos para ser siervos vuestros por amor a Jesús, voluntariamente, si no nos rendimos así, estamos poniendo condiciones. Sí, pero a mí me gustaría ganar tanto, sí, porque yo quisiera tener tanto, y porque esto, y porque lo otro. No. Primero usted haga la voluntad de Dios, y después va a ver cómo Dios le da por añadidura, y las bendiciones le alcanzan. Eso es así. Eso no tiene otra vuelta, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús.
Gloria a Dios. Era una entrega total. Él no hacía otra cosa. En algún lugar que no quisieron sustentarle, él hacía tiendas con Priscila y Aquila. Él en el oficio se unió, ellos se unieron a él, y él hacía tiendas con sus manos por aquellas iglesias que no pensaban en sostenerlo económicamente para que él viviera, pero si no, para él era eso, era detener la obra de Dios, porque él lo que estaba haciendo era predicar el evangelio de Jesucristo, el verdadero evangelio, predicar el evangelio de Cristo, por amor a su nombre, como esclavo, como siervo, como servidor. Yo bendigo a los apóstoles, profetas, evangelistas que transmiten eso, que con su carácter, con su búsqueda, con su entrega, transmiten eso. Si usted como discípulo no está recibiendo eso, no hay un verdadero evangelio que le estén transmitiendo, porque el carácter de los hombres de Dios, de las mujeres de Dios, eso es lo que se imparte. Un carácter rendido, un carácter entregado, un carácter obediente, un carácter fiel, un carácter sumiso. Eso es lo que tiene que recibir el discípulo, porque esto dice, porque éramos a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor a Jesús. Entonces el amor a Jesús nos hace ser servidores de los hermanos, y cuando los hermanos reciben ese carácter, ellos van a ser convertidos, ellos se van a rendir. ¿Por qué se rinden para salir a la obra uno y otro y otro? Por eso, porque hay un carácter que se les transmite, que es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Yo bendigo a las casas ministeriales, yo bendigo a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, yo bendigo a las naciones que están cerca, los que están lejos. Yo los bendigo a las obras ministeriales en todo el país, los bendigo en el nombre poderoso del Señor Jesús. Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Sede central, Avenida 8 de Octubre 4186, esquina Villagrán. Reunión general los días miércoles 15 horas, viernes 18 horas y domingos 9 y 18 horas. Reunión de oración los días miércoles 8 y 18 horas y los viernes 9 horas. Reunión de discipulado los días viernes 15 horas. Reunión de jóvenes y adolescentes los días sábados a las 18 horas cada 15 días. Por la danza, que se escuche la alabanza. Alabemos, alabemos, alabamos Dios. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números: 2-406-8998 2-406-8998 o mensajes de texto al 094 47 11 00 para realizar tu petición, consulta, consejería pastoral. Zona de Maroñas, Francisco Echagoyen 4801, esquina Carreras Nacionales. Reuniones los días miércoles 17 horas y sábados a las 16 horas. En ti soy libre, sé exaltado, tu amor me has sacado. Ayuno congregacional. El que la vida tenga a Cristo, un grito de victoria de. Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Hay victoria para ti.
Cerro, Cuba 3960 esquina China. Horarios martes, jueves y sábados 15 horas. Más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios siempre con nosotros. Ya puedes descargar la app de Jesús es mi Salvador en tu teléfono celular o tablet. Nos puedes encontrar como Jesús es mi Salvador ingresando a través de tu Android en Play Store y accede a todo nuestro contenido, prédicas, enseñanzas y nuestra radio online las 24 horas. Descargala ya. Dirección de los anexos de la iglesia Jesús es mi Salvador. Atención, la zona del Cordón. Eduardo Víctor Aedo 1990 entre República y Arenal Grande. Reuniones lunes 10 horas y de miércoles a viernes 10 y 15 horas. Sábados, manantiales de vida 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 1, Playa Penino, Manzana 21, Solar 1, esquina calle 4 y 5. Reuniones días miércoles 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 2, kilómetro 27800, Manzana 10, Solar 154, calle Uruguay, barrio San Fernando Chico. Reuniones días sábados 15 horas. En el segundo libro de Corintios, capítulo 4, versículo 6, ayer, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y hoy el versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y aquí siguiendo como el apóstol Pablo lo dice, como el apóstol Pablo lo interpretó, porque esto es una revelación inspirada por el Espíritu Santo a la vida de un hombre consagrado, un hombre rendido, un hombre obediente, en donde recibe la gracia cada día para transmitir estas cartas maravillosas que nos instruyen, que nos capacitan, que nos edifican, de tal manera nos edifica que podemos hoy, en este tiempo, llevar la obra adelante conforme a esa palabra, porque la palabra es la que sustenta la iglesia. La palabra de Dios son espíritu y son vida, y sustenta y suministra el espíritu a la iglesia. Y la iglesia se sostiene en el nombre del Señor por la palabra. Entonces, todas estas escrituras que tienen algo poderoso que es el Señor, nos hablan y nos hacen ver de lo poderoso que es el Señor, que con su palabra Él sostiene todas las cosas, Él sustenta, todas las cosas se sostienen por la palabra de Dios. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, y esa es nuestra vida, que fuimos tomados del polvo, y al polvo volveremos,
somos tomados de la tierra. El primer hombre fue Adán, que Dios formó su cuerpo y sopló sobre su nariz, y fue un alma viviente. Así nosotros, y esto es lo que dice, pero tenemos este tesoro que es Jesucristo, que es el Señor, que es Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, que le hemos recibido, y por haberle recibido, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, tenemos este tesoro en vasos de barro, que es nuestra vida, que es una vasija que contiene a Cristo dentro de nuestra vida, para que la excelencia del poder sea de Dios. Ahí está. Entonces, está dentro de nosotros, pero nosotros somos la vasija solamente del tesoro preciosa, para que la excelencia, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios. Entonces, sabemos que nuestra vida es el vehículo y es la vasija que lleva a que Cristo sea manifiesto, porque para que la excelencia del poder sea de Dios, porque Cristo es poder y sabiduría de Dios. Cristo, dice, para los llamados, 1:24 de 1 de Corintios, dice que para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Y entonces, en el día cuando venimos al altar, cuando adoramos, cuando estamos consagrándonos, cuando estamos postrados, que es adorar, sachat, que es la palabra que está escrita en toda la Biblia, en el significado de cuando uno está postrado, está adorando, y cuando adoramos, ahí estamos muriendo a nuestro yo, y estamos presentando un altar de guerra contra el enemigo, contra Satanás, contra el pecado, contra el mundo, contra la carne, contra la muerte, contra el sepulcro, contra la maldición, contra la enfermedad. Cuando adoramos, estamos en un altar de guerra espiritual, poderosa, tremenda, maravillosa. Y entonces ahí el poder, ahí está la excelencia, para que por la excelencia, para que la excelencia del poder sea de Dios. Así que el poder es el que Él nos redimió. Él pagó el precio. Él venció todas las cosas. Entonces, cuando nosotros levantamos un altar, nos unimos a la causa de Cristo y estamos declarándole guerra a Satanás. En la adoración que hacemos al Padre es una guerra a Satanás, porque Él fue derrotado y fue vencido. Y Cristo, en su victoria, nos hizo a nosotros más que vencedores, porque Él nos regaló la victoria, Él nos dio la victoria, somos en Él, en Cristo, somos más que vencedores. Entonces, ahí está el tesoro que está dentro de nuestra vida, ese tesoro maravilloso, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso nada tenemos que jactarnos de nada, porque no es nuestro, lo hemos recibido. Sí, se manifiesta por medio de nosotros, pero es la excelencia del poder de Dios, que con ese poder nosotros vemos, que impartimos, que hacemos que un hermano sea, de alguna manera sea convencido, convertido. Vemos la mano de Dios cuando ministramos, cuando impartimos, cuando oramos por los enfermos, cuando hay sanidad divina, cuando hay milagros, cuando hay prodigios. Es porque somos el vaso de barro, el tesoro está dentro, para que la excelencia del poder sea de Dios
y no de nosotros. Sería todo una soberbia creer que nosotros somos los que portamos ese poder. Sería una soberbia, una vanagloria, que creamos que nosotros estamos impartiendo esa palabra que convierte el alma, esa palabra que ilumina, esa palabra que transmite, pero es para que la excelencia del poder sea de Dios. Entonces, ahí tenemos que estar, en esa postura, en esa condición, saber que portamos al tesoro maravilloso, que para que la excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros. Esto está muy claro, es lo que viene hablando. No predicamos de nosotros, predicamos a Jesucristo y a este resucitado. Predicamos del poder de Dios, que nos fue impartido, nos fue dado por gracia, por ese don precioso que es la fe, que pudimos creer en la obra redentora de Jesucristo, en la cual nos salvó, nos perdonó y nos hizo parte de su familia, de su cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, somos su familia. El Padre, el Hijo y todos los hermanos, nuestro hermano mayor y nuestro Padre Dios Todopoderoso, Él hizo que nosotros perteneciéramos a la familia de Dios. Esto es glorioso, es maravilloso. Yo me maravillo porque Él nos sacó de las tinieblas para que nos resplandeciese la luz de Cristo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, dice, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en la cara, en el rostro de Jesucristo. Por eso es algo maravilloso hoy saber que el tesoro que está dentro de nosotros, un tesoro, es algo maravilloso, un tesoro. Un tesoro es algo de alto precio, es de algo de alto valor, por eso decimos precioso. Este precioso tesoro que está dentro de nuestra vida humana, de nuestra vida terrena, de nuestra vida natural, porque nosotros hemos nacido del hombre y de la mujer biológicamente, pero un día de nuestra vida le plació a Dios, en su beneplácito, llamarnos, escogernos para darnos salvación y vida eterna, y para hacer que nuestra vida sea el vehículo de Cristo para llevar salvación a las almas. Así que somos instrumentos en las manos de Dios, salvos, perdonados, libres, benditos. Así que Él mandó de que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto ya el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, pero no a nosotros, porque hemos visto la gloria de Dios, porque Él nos iluminó en el conocimiento, para que veamos la gloria de Dios, y para que tengamos el cuadro completo, y para que seamos esos servidores que estamos con denuedo, llenos del Espíritu Santo, predicando a Cristo resucitado, vivo, a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y que al que predique el Evangelio, la luz del Evangelio, no les va a faltar nada. Esto es algo maravilloso, que Dios trae por añadiduras todas las cosas que necesitamos. Por eso es hermoso servirle. Es digno, es glorioso, eso nos hace digno y nos hace felices, porque al tener claro el propósito de Dios tenemos un destino de gloria y caminamos firmes, seguros, constantes, estables, porque Él es el que está dentro de nuestra vida. Él nos da el atributo de su persona, el carácter glorioso, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia, y mire, es algo maravilloso, la excelencia del poder sea de Dios.
Y esto es lo que hacemos. Todo lo que hemos hecho y hacemos es porque Cristo vive en nosotros. No seríamos las personas que somos hoy si no hubiéramos recibido a Cristo. Si no hubiéramos recibido a Cristo, que nos hizo andar en su camino y aprender su palabra y ser tratados en nuestro comportamiento, en nuestro carácter. Allí, cuando morimos, el carácter de Cristo se manifiesta en nosotros, dándonos a nosotros la templanza, como aquellos hierros que puestos al rojo vivo se les da forma y luego son echados al agua para ser un instrumento. Así ha forjado Dios nuestra vida, así ha forjado Dios nuestro carácter, así ha forjado Dios nuestra personalidad, así ha forjado Dios nuestra voluntad. Él ha forjado, Él ha moldeado, Él ha trabajado, como trabaja el alfarero en la rueda con el barro para formar esa vasija maravillosa. ¿No podré yo, como el alfarero, romperla y hacerla de nuevo? En muchos de los casos ha tenido que romper nuestra vida para formar una vasija de honra, una vasija de gloria. ¿Por qué somos una vasija de honra? Porque el barro que está afuera, que es nuestra vida, es lo que contiene el tesoro maravilloso que Él ha puesto en nosotros. Entonces somos esa vasija de barro. Somos como el alfarero. El alfarero es, en símbolo, es Dios, tratando en la rueda con la vasija para moldearla, para darle forma, para hacerla consistente, porque luego la pone en el horno, que es el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos da consistencia, que hace que nuestra vida sea útil como una vasija de honra en la casa de Dios. Por eso todas estas palabras tienen algo maravilloso, que en la Biblia todo lo que estoy hablando está escrito. Está escrito. El alfarero, cuando Jeremías fue mandado a la casa del alfarero para ver cómo hacía la vasija, y allí trabajando el barro en la rueda, dice que la rompió y la hizo de nuevo. No podré hacer yo así con mi pueblo, no podré hacer yo así con mis hijos. Y esto es lo que hace el Señor. Ha puesto un tesoro maravilloso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque Él nos dio el Espíritu Santo. Cuando ascendió Jesús, rogó al Padre que enviase el Espíritu Santo. Y envió el Espíritu Santo para moldearnos, tratarnos, forjarnos y formarnos. Y luego, porque le amamos, dice que el Padre y el Hijo vinieron a morar a nuestra vida. Y están morando en nuestra vida. Él habita, Él mora. Él está dentro de nuestro ser, dentro de nuestra alma, dentro de nuestro espíritu. Está el Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque aun cuando está dentro de nuestro interior, Él puede estar en todo lugar al mismo tiempo, porque Él es Dios. Él está en una esfera superior. Él está en un nivel y una dimensión que no es humano, que es algo divino, celestial, glorioso, y que es el creador de todas las cosas, de la tierra, del cielo, del mar y de todas las cosas que en ellos habitan. Por eso estamos tan agradecidos a Dios cada día estamos aprendiendo la palabra del Señor, cada día estamos siendo instruidos, entrenados para ser expertos, para tener el conocimiento iluminado de la gloria de Dios. Y cuando predicamos y hablamos y ministramos en nosotros parece algo natural, pero para las demás personas es algo del cielo, es algo poderoso, es para que la excelencia del poder sea de Dios. Entonces, esa excelencia que vemos en sanidades, en milagros, en transformaciones de vidas, cuando nosotros miramos a una persona y nos acordamos de cómo llegó esa persona y lo que hoy es, entonces
Esto son las transformaciones, los cambios, las conversiones que el Señor hace. Luego son una vasija preparada. Y luego son honrando la casa en cualquier lugar, en una nación. Esta palabra será para los de Italia, será para los de España, esta palabra será para los de Israel, esta palabra será para los hermanos de Estados Unidos, esta palabra será para los hermanos de Argentina, en toda su extensión del territorio. Esta palabra será para los amados hermanos de Chile, de Brasil, de Perú, de Colombia, de Venezuela. Esta palabra será para los que están lejos y los que están cerca, porque el Señor ha edificado nuestra vida, porque el Señor ha ocupado nuestra vida para poner allí su tesoro precioso, precioso, glorioso, para que la excelencia del poder sea de Dios. Así que ha tomado gente de todos los lugares y estamos allí con la responsabilidad y el compromiso de predicar la palabra, de llevar la luz del Evangelio, que mandó Él que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Usa nuestras vidas para iluminar a este mundo, porque somos la luz de este mundo juntamente con Cristo. Cristo es la luz y nosotros al tener este tesoro somos la luz. Gloria a Dios, y somos la sal de la tierra, la sal. Aquellos pactos de sal que se hicieron en el Antiguo Testamento, nosotros venimos a hacer ese pacto de sal en este tiempo, para preservar que el mundo no se deteriore, no se descomponga, porque la sal preserva, y nosotros somos lo que preserva la maldad de este mundo, para que no se descomponga totalmente. Nosotros, el Espíritu Santo y la Iglesia, que somos nosotros, su cuerpo, son los que detienen la maldad, son los que preservan. Nosotros iluminamos en medio de las tinieblas y preservamos en medio de la descomposición material. Estamos preservando que no se putrifique las vidas, las personas, y somos la sal que da el sabor, el gusto de vivir, de estar en la tierra. Nadie quiere perder su vida. Una persona que está enferma, hasta el último momento, agoniza y todo, y si tiene algún momento de luz, quiere vivir, porque hay algo que le está dando el gusto a la vida, el sabor a la vida, que somos nosotros los cristianos los que tenemos este vaso de barro en donde está el tesoro maravilloso que es Dios en nosotros. Si nosotros tomamos la dimensión de que en un ser humano terreno, natural, esté dentro el Señor, un tesoro precioso, que esté el Señor, el creador de todas las cosas, el que pagó el precio en la cruz para salvarnos, para perdonarnos. Eso es algo maravilloso. Por eso en el Salmo 8, el rey David dice: ¿quién es el hombre para que tengas memoria de él? Para que te acuerdes de él y para que lo visite. ¿Qué es el hombre para que lo visites? Descender el Señor para visitarnos, descender el Señor para tener memoria de nosotros. Es algo tremendo. Abraham dijo: somos polvo y ceniza. Abraham lo dijo, entendiendo de que, como el rey David entendía, de que ¿qué es el hombre para que lo visites? Para que tengas memoria de él. Es tremendo, y él ha puesto en nosotros ese tesoro, un tesoro impresionante. Muchas veces se han perdido barcos con un tesoro y se los busca por décadas. Se lo busca porque hay un tesoro dentro de esas embarcaciones que han sido hundidas y hay, una fiebre por el tesoro buscando, y se gastan fortunas para encontrar ese tesoro. Bueno, nosotros tenemos el tesoro maravilloso, glorioso, que es Cristo, que es el Dios Todopoderoso, que nos escogió para salvación, que puso en nosotros su vida,
la vida espiritual de Cristo está en nosotros y nosotros somos el vehículo, los que transmitimos el instrumento de salvación para las almas en toda la tierra, en todo el planeta y aún más en el diseño restaurado de paternidad, la reforma de este siglo, que es la restauración del diseño de paternidad, como nos habla el apóstol Pablo en este pasaje bíblico, como nos habla en este libro de Corintios, primera carta y segunda carta, el apóstol Pablo como un padre, nos habla como un hombre consagrado, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que nos enseña, que nos instruye, que nos capacita, que nos da las revelaciones que han sido maravillosas para un ministerio poderoso. Estas son claves para ministerios poderosos que el Señor nos ha dado por gracia, por misericordia, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Eso lo tenemos que tener muy claro. Todo lo que hacemos proviene de Dios, no es nuestro. No tenemos que pensar como ministros competentes, como pensando algo por nosotros mismos, sino que todo proviene de Dios. Esto debemos tenerlo muy en cuenta para que le sirvamos con humildad, para que no nos ensoberbezcamos, para que no seamos soberbios, altivos, para que no tengamos la vanagloria de este mundo, la vanidad, sino que como hombres y mujeres sencillos y humildes podamos hacer esta obra. Mientras más le consagramos nuestra vida al Señor, más se va a manifestar la humildad, la sencillez y la sabiduría que desciende de lo alto, del Padre de las luces, ese don perfecto, esa dádiva perfecta. Esa viene del Padre de las luces, desciende de lo alto. Esa es la sabiduría que conmueve a este mundo, cuando está la sencillez, cuando está la humildad, cuando está la grandeza de reconocer que en nuestra vida está el Señor. Esa es una grandeza de los humildes, es una grandeza de los sencillos, hombres y mujeres de Dios que transmiten el favor de Cristo hacia este mundo, hacia las almas, hacia las personas. Yo sé que cada día tenemos un plan de Dios y que cada día no lo podemos evitar. No podemos quedarnos en ocio, no podemos quedarnos sin acción, no podemos quedarnos a descansar, sino es el tiempo de predicar, es el tiempo que con denuedo tenemos que transmitir lo que nos ha dado el Señor, este tesoro precioso en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Cristo. Yo los bendigo al pueblo de Dios, bendigo a la iglesia amada del Señor, comprada con su sangre, los bendigo en el poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este programa fue presentado por Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador.